En los trailers nos hacen decidir por qué bando tomar partido. Primero nos dieron un teaser para que escojamos entre los verdes y los negros, para después lanzar 2 trailers, uno por cada bando. Empezaremos con el trailer de los verdes, y tenemos a Alicent en un septo. Y esto no es de sorprenderse porque es una de las características de los Hightower, tener una excelente relación con la fe de los 7 y sobre todo con los maestres. Pero eso ya son otros temas que se pueden tocar en otros videos porque no hay muchas referencias a estos últimos en los trailers. Ella considera que Viserys quería a su hijo Aegon porque el reino no aceptaría a Rhaenyra, lo que no tiene sentido porque sabemos que ella creyó que Viserys en su lecho de muerte hablaba de su hijo Aegon, pero no fue así. Además de que si así hubiera pensado Viserys, tuvo muchísimos años para desheredar a Rhaenyra y no lo hizo. Aún así, Alicent consiguió que su hijo esté sentado en el trono. Mientras escuchamos las palabras de Alicent, podemos ver a Pozo Dragón y todo desembarco del rey. Es gracioso recordar Pozo Dragón visto en Game of Thrones, porque a nivel de escala se veía mucho más pequeño, y hasta Drogon parecía más grande cuando Daenerys llegó a la reunión con Cersei. Por supuesto tenemos escenas de Aegon II y Otto Hightower en el Salón del Trono de Hierro, a Alicent entrando a una reunión del Consejo Real, escoltada por Criston Cole, y además unas imágenes de Rhaenyra mientras escucha la voz de Alicent diciendo que el reino nunca aceptaría a una mujer como soberana. Por otro lado tenemos a la reina Rhaenyra reafirmando que su padre Viserys la quería a ella como heredera, lo que es verdad, y son factos y todos lo sabemos, pues Viserys le transmitió la profecía e hizo jurar a sus abanderados, y si nos queremos poner religiosos, como lo es Alicent, pues los dioses mandaron al ciervo blanco para que se le presentara a Rhaenyra, el símbolo que su padre buscaba para aclarar sus dudas si era Rhaenyra o bien el bebé Aegon en aquellos días el que debía escoger. Pero a pesar de todas las señales y el deseo de su padre, Aegon II está sentado en el trono. Eso sí, la reina Rhaenyra habla que luchará la guerra, pero para ganarla. Ahora bien, mientras escuchamos la versión de la reina Rhaenyra, podemos ver el funeral que hacen los Targaryen hacia Lucerys. Incluso podemos ver a Mysaria, quien sobrevivió al ataque de los verdes en la temporada pasada. Al saber que Mysaria sigue con vida, también que Laenor fingiera su muerte, me pregunto si con otro personaje harán lo mismo. Daemon se enfrenta con Aemon en el Ojo de los Dioses y es ahí donde los dos mueren. Los restos de Aemon fueron encontrados con Hermana Oscura atravesando su ojo, pero el cuerpo de Daemon nunca fue hallado. Los maestres dicen que sí murió en ese lugar, y sus restos fueron devorados por los peces. Pero la gente hablaba, en hermosas canciones, que había sobrevivido, y vivió con la jinete de dragón Ortigas el resto de sus días. En estas escenas podemos ver a Syrax volando hacia Harrenhal sobre el Ojo de los Dioses. Y lo que vemos ahí es la Isla de los Rostros. Este lugar es muy importante en la historia de Westeros, pues los primeros hombres y los hijos del bosque pactaron la paz y tallaron los rostros en los arcianos para que los antiguos dioses presenciaran este acto. En Game of Thrones no tuvimos muchas referencias a ello, pero en el material extra sí fue así. Con ese pacto, entre los hijos del bosque y los humanos, se crearía la orden llamada los Hombres Verdes, quien protegerían a la isla, y también lo hicieron así cuando los Ándalos invadieron Westeros. Jamás los Ándalos pudieron expulsar de la isla a los Hombres Verdes. Hay que decir que la isla en los libros es mucho más grande. Se dice que algunos hijos del bosque sobrevivieron ahí. En la Danza de Dragones, Adam Velaryon, volando en el dragón Bruma, supuestamente visitó la isla para pedir consejo a los Hombres Verdes, después de que lo consideraran traidor al bando de Rhaenyra. Pero esos son leyendas que cantaban los bardos, así que veremos cómo es adaptado esto en la serie. Se dice que los Hombres Verdes montan alces e incluso ellos mismos tienen astas. También hay otra historia de la Edad de los Héroes que habla que existió un rey verde del Ojo de los Dioses, pero los maestres desestiman esta historia. Siempre he pensado que si Bran llega a ser rey de Westeros como en Game of Thrones, sería más como un rey verde en la Isla de los Rostros, o bien desde una cueva junto a un arciano,
a estar en Desembarco del Rey, pero pues tendremos que descubrirlo en los libros. Vemos a Syrax con un rugido de lamento, allí en la bahía de los naufragios, donde seguramente algunos pescadores encontraron los restos de Lucerys. Luego vemos a Rhaenyra en una cena con las semillas del dragón. Sí, estamos viendo a Adam Velaryon, Ulf el Blanco y Hugh el Martillo, y en la misma mesa junto a Jacaerys y Baela. Aquí hay que hablar que me entran muchas dudas si Ortigas, uno de los personajes favoritos de los fans en la Danza de Dragones, será eliminado o nos la presentarán en episodios posteriores o la tercera temporada. A mi parecer, creo que de no estar Ortigas sería algo triste, porque en ella se podría descubrir más sobre cómo se doman a los dragones, porque el método que usó para ser la jinete del dragón roba oveja pudo ser la manera en que los valirios domaron a los dragones cuando se cuenta que eran unos pastores que se encontraron con unos huevos de dragón en las 14 llamas. Luego, el que los valirios tuvieran esa conexión de sangre y hechicería pudo haber sido enseñado por el pueblo desconocido de Asshai, que según las leyendas fueron los primeros jinetes de dragón, a menos que los valirios no fueran solamente unos pastores, sino que desde el principio llegaron de las tierras oscuras de Asshai. Todo un misterio. Por lo menos, gracias a House of the Dragon, conocemos que existen canciones que se le cantan a los dragones, como ya lo vimos con Daemon y Vermithor. Con Adam Velaryon, siendo el jinete de Bruma o Sea Smoke, descubriremos cuál fue el destino de Laenor, porque hasta donde sabemos, un dragón no puede tener dos jinetes al mismo tiempo. Y por supuesto, también tendremos más información sobre el rey Jaehaerys, debido a que Hugh el Martillo es jinete de Vermithor, y Ulf el Blanco es jinete de Silverwing o Ala de Plata, la dragona de la reina bondadosa Alysanne. En la secuencia podemos ver a las semillas, pero luego sentado en una mesa vemos una escena de Daemon, pero por la posición como está sentado no pareciera que estuviera presente, así que tendremos que esperar a ver si sí lo estaba. O bien quizá lo hacen así para mantener todavía la sorpresa del look de los actores que interpretan los nuevos jinetes de dragón. En el tráiler de Los Verdes, Otto habla con Alicent, diciéndole que Rhaenyra y su bando no desean el bien del reino y cree que solo buscarán la satisfacción de la venganza por quizá lo que sucedió con Lucerys. Mientras está comentando todo esto podemos ver escenas del ejército de los Verdes preparándose con escorpiones. Ya saben, esa arma que es muy letal para los dragones, y todo esto a las órdenes de Alric Cargill, para después ver al ejército de Rhaenyra comandada por Daemon. Me encanta que cuando Otto está hablando, vemos escenas de Daemon y Rhaenyra como con cara de que están maquinando la venganza contra los verdes. Obviamente, como fans, podemos intuir que como está montado este tráiler, se están refiriendo al hecho de hijo por hijo, y lo que en los libros Daemon ordenó hacer con la familia de Aegon II. Luego vemos a Syrax volando y una batalla entre los ejércitos rivales. Además, una escena del que podría ser Daemon en Desembarco del Rey, sobornando a un capa dorada, que pareciera ser uno de los actores que interpretará a Sangre y Queso, pues luego vemos a dos hombres en un pasadizo, que es una referencia sin duda a estos dos asesinos, pues la siguiente escena es a Aegon II diciendo que el que conspira contra el rey se le devolverá 100 veces, para después ver cómo el patizambo le entrega su casco con la corona de Aegon el Conquistador. Seguramente está preparándose para la batalla que sostendrá en Reposo del Grajo, pues vemos ya en todo su esplendor al dragón más hermoso que han visto los 7 reinos, y es Sunfire, mientras escuchamos que el rey dice ser tan temible como sus enemigos. Eso me sonó un poco a Joffrey gritando ser el rey, pues el adjetivo de temible te lo deben de dar tus enemigos en realidad, no tú mismo. Sumado a que Alicent le habla a Aegon de todos los sacrificios que han hecho para que éste esté en el trono. Esa escena recuerda cuando le dijo estúpido mientras iban en la carroza rumbo a su coronación. Por otro lado, en el tráiler de Los Negros, vemos la espalda de un soldado viendo cómo vuela un dragón afuera del castillo. Tiene pinta de ser Pozo-dragón, pero la realidad es que también podría ser Roca-dragón, y el gemelo Harry colándose en la fortaleza de la reina Rhaenyra para atentar contra su vida. Vemos a Rhaenyra en Roca-dragón dirigiéndose a montar a Syrax mientras los guardianes de dragones la están preparando. Mientras sucede todo esto, escuchamos la voz posiblemente de Cregan Stark, donde habla que no se les debe olvidar a las grandes casas
el juramento que hicieron al rey Viserys y a su legítima heredera, la reina Rhaenyra. Pues si Cregan es el que habla, lo dice porque su padre, Rickon Stark, murió cuando él tenía 13 años, y su tío, Bernard Stark, gobernó en ese tiempo, ya que Cregan era apenas un niño. El problema fue que cuando Cregan cumplió los 16 años de edad, y ya con esa edad sería capaz de ser el guardián en el norte, su tío se negó a ello para darle el señorío que legítimamente le correspondía. Vemos al joven señor de Winterfell caminar con Jacaerys en la cima del muro, lo que recuerda a Jon Snow conociendo por primera vez este lugar, junto a su tío Benjen Stark. Esto también es importante porque Jacaerys puede comprender la importancia del norte y de la guardia, así consolidar el pacto de hielo y fuego, donde una princesa Targaryen se tenía que casar con el hijo mayor de Cregan. Hay que añadir que otro integrante de la familia real visitó el muro y fue la reina Alysanne la Bondadosa. Ella no solo lo visitó, sino que ayudó a la Guardia de la Noche dándoles tierras para que los tributos fueran para beneficio de la Guardia. También veremos si Jace vuela en su dragón sobre el muro. A diferencia de la serie de Game of Thrones, la reina Alysanne trató de volar más allá del muro y su dragona Silverwing no quiso hacerlo. Lo intentó 3 veces, pero no lo consiguió y esto preocupó a la reina, tanto así que se lo escribió a su esposo Jaehaerys. Entonces, cabe la posibilidad de que la ayuda que dio Alysanne a la guardia sea porque también era conocedora de la profecía, pues quizá se la dijo su esposo. Además, la reina se le describe como una mujer sumamente inteligente y erudita que de ser hombre pudo haber sido un archimaestre. Así que podríamos tener referencias a Alysanne mientras Jacaerys conoce el muro. Y también con esta visita confirmar si es que existe Sarah Snow, la hermana ilegítima de Cregan Stark, de la que en los libros contaban historias que el príncipe y ella se enamoraron, y la chica quedó embarazada, y que esto significaría los huevos de dragón de Winterfell, y no solo como contaban otras historias, había dejado una nidada en las criptas del castillo. Siguiendo con el tráiler de los negros, se nos muestra una escena de Gwen Hightower, el hermano de Alicent que había salido en el primer episodio de la primera temporada en el torneo que fue derrotado por Daemon. En los libros, en cambio, fue derrotado por Criston Cole. Ahora regresa para apoyar a su familia. Descubriremos en qué batalla se encuentra, porque en los libros él estaba presente cuando el bando de Rhaenyra atacó Desembarco del Rey. Pero en esta escena podríamos pensar que el hermano de Alicent también estuvo presente en Reposo del Grajo. La siguiente escena podemos ver a Syrax, también la batalla entre los dos bandos, y esta escena ya la habíamos visto en el tráiler de Los Verdes. Luego podemos ver a Aemon mientras escucha una voz diciendo que los Hightower están avanzando, y esa voz es de Corlys Velaryon, mientras está hablando con la reina Rhaenyra en un puerto. Quizá es Marcaderiva, y la reina voló hasta allí. También Corlys explica a Rhaenyra que hay que aplastar la cabeza de la bestia para acabar con la guerra. Esta frase se le puede aplicar a Aegon, pero la realidad es que me suena más que se le pueda aplicar a Otto o a Aemond, quienes son más peligrosos que el mismo Aegon II. Mientras que en el tráiler del bando de los verdes vemos escenas de Harrenhal, y esto es importante porque tiene que ver con Aemon y Daemon. Tanto es así que aparece Daemon seguramente en el castillo. Luego vemos a Aemon, ya que durante la guerra los dos lograron hacerse con la fortaleza. Aemon le explica a Criston que busca desafiar a su tío y lo acepta con placer. Creo que para las fans del yaoi y los fanfic esta temporada les dará mucho material. Justo después de lo que Aemon dice de enfrentarse a su tío, podemos ver el cortejo fúnebre, que muchos de ustedes ya sabrán el porqué. Y a pesar de ver este cortejo fúnebre, escuchamos en voz de Otto que ellos, como familia, prevalecerán. También vemos desenvainar una espada. Y son nada más y nada menos que los Bracken enfrentándose con los Blackwood, dos casas enemigas que curiosamente han llegado a ser hasta familia, pues han llegado a tener matrimonios para por fin estar en paz, pero nunca es suficiente, siempre vuelven los problemas y siempre entran en conflicto. Estas dos familias son muy importantes en la canción de Hielo y Fuego, porque nuevamente toman sus lados en la nueva lucha que hay entre la familia Targaryen en las llamadas rebeliones Fuego Oscuro, cuando el rey Aegon IV tuvo hijos con mujeres de estas dos familias. Uno, Bryden Rivers de los Blackwood,
apodado Cuervo de Sangre y quien se convertiría en el Cuervo de Tres Ojos, y el otro Aegor Rivers, a quien apodaban Acero Amargo. Aegor sería quien fundaría la Compañía Dorada. ¿Recuerdan a la Compañía Dorada en Game of Thrones? No, no los culpo. Recuerdo muchos enojos en internet por lo mal que adaptaron a estos mercenarios. Otra cosa muy interesante es que los Blackwood están relacionados con los Stark, y no solo porque Cregan Stark se casará con una Blackwood, o porque el Cuervo de Tres Ojos era el maestro de Bran, sino porque los Blackwood vivían en el bosque de los lobos, y los Stark los expulsaron. Siempre se ha teorizado entre los fans que los Blackwood tenían una relación con el rey Warg, quien también vivía en esa zona, en Punta Dragón Marino, y casualmente al rey Warg los Stark también lo derrotaron. Pero no solo eso, se quedaron con las hijas de este rey. Quizá los Stark tomaron a las hijas del rey Warg para aprovecharse de los poderes mágicos como ser cambiapiel y la verdevidencia, pues es una ventaja llegar a tener hijos con mujeres que tienen estos poderes mágicos. Luego vemos a Alicent, a Aemond, a Otto y a Aegon en un consejo hablando que si quieren obtener la victoria, el camino es la violencia. Y podemos también ver a Criston Cole posiblemente decapitando a personas, para luego ver a una sirvienta con unas sábanas ensangrentadas en la Fortaleza Roja. Y no es difícil imaginar que se trate de la encomienda de Daemon. Como vemos, la guerra convierte a los hombres en monstruos, pues lo vemos en Aegon pidiendo ir a la guerra sin medir las consecuencias. Vhagar aparece en todo su esplendor, mientras Criston Cole se lanza al ataque. Puede ser Reposo del Grajo en la batalla que sostuvieron con Rhaenys y Meraxes. Luego saltamos a ver posiblemente a los gemelos Cargill luchando entre ellos en Rocadragón hasta la muerte. En el tráiler de los negros también tenemos escenas en Harrenhal de Daemon y de Aemond. Vemos a Daemon subiendo por unas escaleras del castillo de Harrenhal, blandiendo arma en oscura y con su armadura. Y a la vez podemos escuchar su voz con los términos de la negociación cuando se enfrenta a sus enemigos. Renunciar al usurpador, arrodillarse y jurar a la reina Rhaenyra, o si no, morir. Al igual que en el tráiler de Los Verdes, cuando se menciona a Daemon, se ven imágenes del cortejo fúnebre, y vemos a Alicent y a Eleana con sus velos negros en una procesión, y luego vemos una escena de Aegon, mientras en la voz off se escucha «Falso rey». Si ponen atención en el otro tráiler, cuando habla Alicent, se ve la imagen de la reina Rhaenyra cuando menciona que el pueblo no aceptará a una mujer como gobernante. Luego, por supuesto, volvemos a Daemon mientras está en lomos de Caraxes amenazando a sus enemigos. Y saltamos a otra vez a escenas de Reposo del Grajo, en una embestida de la caballería del ejército de los Verdes, en lo que será una emboscada para Rhaenys. Es muy interesante que después de estas imágenes podamos ver a Baela en Danzarina Lunar o Moondancer. Y es que si Baela aparece en más batallas, crece la posibilidad de que el personaje de Ortega sea omitido, y así darle más importancia al personaje de Baela. Después de las escenas de Baela luchando, nos muestran a la reina Rhaenyra y en la voz off a Rhaenys aconsejándola. Si es que las batallas que vemos es Reposo del Grajo, quiere decir que se han guardado las escenas de Rhaenys para el estreno de los episodios en la temporada. Y también surge la interrogante si Baela acompañará a esa batalla a su abuela o bien serán otras batallas en las que la princesa aparezca. También es interesante que a pesar de que la versión del tráiler de Los Verdes, Otto habla como si el bando de los negros buscara desangrar al reino, solo por venganza, escuchamos a Rhaenys aconsejar a su reina que no se deje llevar por la violencia y use la razón. Esto se contrapone por lo dicho de Otto a su familia pidiendo la violencia. La reina Rhaenyra también le escuchamos decir a las semillas del dragón que quiere ganar la guerra, pero hasta el momento, por lo visto en los trailers, no se ha expresado tan violentamente. En los libros, en cambio, Rhaenyra sí se deja llevar por la ira en sus expresiones contra sus enemigos. Luego de ver a Rhaenys, vemos que Aegon II golpea a alguien para remarcar que el usurpador sí está cayendo en las ganas de matar y quemar. Luego vemos a Vhagar y a Aemond. Está magistralmente editado este tráiler
porque sabemos que Rhaenys se enfrentará a estos dos en batalla. Cambiamos de tráiler y escuchamos a Alicent quejarse de siempre seguir las reglas durante toda su vida y que eso no ha significado nada. Y esto también es un reclamo para la vida de Rhaenyra, que en cambio ha hecho lo que ella ha querido y vivido con esa libertad. Vemos escenas de desembarco del rey, a Alicent en el septo y también en su habitación, pero hay una escena donde se está bañando y pareciera la típica escena de quien la protagoniza intenta atentar contra su vida mientras se sumerge en el agua. Así que pienso que nos quieren dar a entender ese tipo de cosas. Pero también saltamos a una escena de soldados llegando a una fortaleza. Luego vemos una escena de un dragón volando. Lo que me parece interesante es el grito que se escucha de mantén tu valor justo después de ver a Alicent sumergirse y hablar de que está al límite. Luego a un jinete de dragón atacando para después terminar una imagen con Aegon II siendo mencionado por quien habla de mantener el valor. Por último, vemos un dragón que se parece mucho a los de Daenerys, porque puede ser Dreamfire, el dragón de Eleana, pero igual es muy parecido a Bruma, porque es descendiente de Dreamfire o Fuego en Sueño, como gustes llamarlo. Alguna vez le fueron robados a Rhaena, la reina del oeste, 3 huevos de la dragona Dreamfire, en los tiempos del reinado de su hermano Jaehaerys el Conciliador. Quien se lo robó fue su amante Elisa Farman, cuya ambición era saber qué había en el oeste. Así que tomó los huevos, se cambió el nombre a Alice Hill o Alice Colina y se los vendió al señor del Mar de Bravos para poder financiar su barco soñado al que nombró Busca el Sol. Corlys Velaryon, en uno de sus grandes viajes, creyó verlo en un puerto de Asshai, pero no estaba seguro, así que Elisa pudo haber cruzado todo el mar del ocaso y llegar a esos. Por último, en el tráiler de Los Negros, después de que Rhaenys habla de no dejarse llevar por la venganza, porque olvidarían la razón por la cual están luchando, la siguiente imagen es de un soldado entrando en un salón, y en la voz off se escucha el grito «Luchamos por nuestra reina», para después, en la siguiente escena, vemos posiblemente a los gemelos Cargill luchando entre sí. Después vemos a la reina Rhaenyra de espaldas recargándose en un muro de contención, donde se nos muestra el horizonte, y por último, nuevamente a Rhaenyra y después a Caraxes, que seguramente está con Daemon en Harrenhal en esa noche lluviosa. Es así como terminan los dos trailers, con su campaña de que decidamos un bando. Ryan Condal, el showrunner, dice que esto no es una historia de buenos y malos, es la historia de esta familia que ha quedado destrozada por una disputa sobre quién debe llevar la corona después de la muerte de Viserys. Algunas personas piensan que Rhaenyra, otras piensan que es Aegon. Cabe recordar que en Game of Thrones ya tuvimos estas referencias de la danza de dragones, donde Shiren está hablando con su padre Stannis y su padre le pregunta qué lado escoge, si el de Aegon II o el de Rhaenyra, a lo que Shiren contesta que ninguno de los dos. Curiosamente, tanto Stannis como Shiren son descendientes de Rhaenyra por la línea de su hijo menor Viserys, incluso hasta Brienne de Tarth, y no solo Daenerys y Jon. Es cuestión de solo repasar los árboles genealógicos de muchas de las casas de Westeros en los tiempos que se desarrolla Game of Thrones. Y esa fue la gran victoria de la reina Rhaenyra, que su legado llegó más allá que el de Aegon II. Cuídate mucho, nos vemos pronto, bye.